Eres el mejor ingeniero en tu carrera, pero sales al mundo laboral y... Es un problema de cantidad que no de calidad. No hay suficientes personas en el mercado para cubrir todos los puestos que demandan los diferentes negocios, empresas que tenemos. Es decir, es como un jugador que voy a hacer un fichaje que no sé si me va a marcar goles. Dice, no, es que voy a jubilar el 50% de la plantilla en los próximos 5 años. Y claro, Hoy en día ser empresario es tremendo, porque no sabes cuál es la próxima. Había un compañero mío, un miembro de ADIPE, un alto cargo de una empresa a nivel internacional, que decía, es que ni el sindicalista más ambicioso había pensado que esto podía llegar a lo que ha llegado. Podía llegar a Que se podía llegar a esto. Yo tengo una compañera de trabajo, una ingeniera, que dice, dentro de poco van a pedir permiso y van a tener derecho para llevar al perro o al gato al veterinario. Es muy complicado. Y competir a nivel global con el resto del mundo es imposible. O sea, si no estás trabajando, es que el negocio no tira. Si no hay trabajadores, los negocios no tiran. Y no hay consciencia, ¿no? Si no estás por la labor de seguir rindiendo. Buenos días y bienvenidos a todas y a todos a este segundo debate de la voz directiva. En esta ocasión traemos a la mesa un tema que creo que está en la mesa, valga la redundancia, de casi todos los directivos en empresas, ya diría que mundiales, pero en este caso en la que nos concierne a nosotros, ¿no? Se trata de la atracción y la retención del talento en este 2024, que creo que es un paradigma que está cambiando mucho. Ahora hablaremos con los 4 invitados que tenemos hoy y vamos a enfocarlos de 4 puntos de vista muy diferentes. Por un lado tenemos a Íñigo Matesanz, que nos va a dar ese punto de vista también de juventud, pero a su vez cofundó hace unos años Vivago, una startup que ahora mismo no es tan activo, pero que nació precisamente de sentir esa sensación de malestar en muchas empresas, ese burnout, ese estrés, ese malestar, y querer cambiar ese paradigma organizativo. Es verdad que no sabemos si es que nació demasiado pronto, si es que había mucho marketing o mucha competitividad o qué pasaba, pero bueno, nos contará, nos dará ese punto de vista. Tenemos a José Marín Juárez, que es el director gerente del despacho BSK, Legal y Fiscal, que aparte de dedicarse a gestionar equipos y personas, siendo ya más de 80 trabajadores, lo que al final también nos va a aportar es ese punto de vista de un sector que todavía está muy demonizado y que todavía le cuesta mucho dar ese cambio, ¿no? Que en otros sectores pues quizás se pueda dar de una manera más fácil. Tenemos por otro lado a Íñigo Ugarte, que es el CEO y fundador de Yielding Group, que al final es una consultora que hace captación, atracción, fidelización de talento para las empresas. Son un equipo de más de 100 personas y están a nivel prácticamente mundial, diría. Y aparte, dentro de Euskadi, son el mayor exponente de atracción de talento de inmigración, ¿no? De talento cualificado. Y por último tenemos a Íñigo Uribe Salgo, que se metió en recursos humanos hace ya más de 33 años, creo. Ha estado dirigiendo personas, tanto en Campezo como ahora en Papresa, en la Operera, aparte de su rol de gestión de empresas, de gestión de personas dentro de las empresas, ha tenido su parte en voluntariado, porque ha sido presidente de Cruz Roja España, de Cruz Roja Euskadi, perdón, Cruz Roja San Sebastián, y la presidencia de ADIPE, que es la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, donde llevas ya 14 años. Sí, aquí en Euskadi, sí. Euskadi. Entonces, pues como veis, 4 perfiles muy diferentes y muy complementarios que nos darán distintos puntos de vista. Y la primera pregunta es obligada. Hablamos de atraer, de captar, fidelizar talento. ¿Qué es el talento? ¿Quién rompe el hielo? Nosotros lo solemos utilizar mucho porque a día de hoy, el talento se imaginaba como aquella persona extraordinaria que podría hacer una cosa de forma extraordinaria, y hablábamos siempre de los ingenieros aeronáuticos, ¿no? A día de hoy, tal y como está el mercado y tal y como es cualquier persona que sepa hacer bien cualquier tarea que añada valor. Y puede ser desde un camarero en el Boulevard hasta el ingeniero aeronáutico de Aernova.
en ese espectro, las personas que sepan hacer bien su trabajo son gente, es el talento que necesitamos a día de hoy. Yo ayer recibí un correo de una multinacional, de una ETT, y me hizo mucha gracia porque aparecía, seleccionamos talento para usted. Y decía, mozo de almacén. Y ya lo primero que hice fue preocuparme. Mozo. No es mozo o moza, es mozo. Y ya empecé a pensar, y después dije, ya empezamos con la coherencia, ¿no? En la igualdad. Y después dije, realmente, talento. Porque lo que dice Íñigo, ¿no? Siempre hemos visto como algo extraordinario, algo escaso, algo que solo tienen unas determinadas personas muy, muy específicas y que, bueno, me llamó la atención. Y pues dijo, bueno, realmente no necesito a nadie de mozo de almacén, no me voy a preocupar por el asunto, pero sí que me hizo mucha gracia talento vinculado a una profesión que tiene su dificultad, por supuesto, requiere su profesionalidad, pero que no hemos históricamente unido a esa palabra. Nosotros, fíjate, la palabra talento como tal no la usábamos, la quitamos, la fuimos quitando poco a poco porque estaba muy utilizada, ¿no? Veíamos por todos lados talento, y hablábamos de personas. Como bien decías, ¿no, Íñigo? Al final el talento es aquella persona que con actitud, con ganas y con querer hacer, pues va sacando las cosas, ¿no? Al final, así es como lo podíamos ver nosotros. Sí, además que depende mucho del requerimiento de cada puesto. Es decir, que nosotros vendemos servicios profesionales y lo que contratamos sobre todo son profesionales, ¿no? Que ahí igual no es que se note más, o digo, sí que siempre ha estado mucho más vinculado a eso, ¿no? A buscar profesionales con ese talento, digamos. Pero al final son personas que tengan el conocimiento necesario para hacer el puesto de trabajo que le estás asignando, las aptitudes para hacerlo y la actitud de querer hacerlo. Y al final eso es lo que te genera la persona con talento, ¿no? La persona talentosa, que luego irá creciendo y desarrollándose y demás, ¿no? Sí, ahí hemos tocado un tema muy importante, que es el tema de la actitud. Los tres lo han mencionado, yo lo he saltado todavía. Lo que realmente yo trabajo en una empresa industrial 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es fundamental la actitud del personal que incorporamos en nuestro proyecto, porque al final requiere de una autonomía a la hora de trabajar, porque no está continuamente una cadena de demanda encima, ¿no? Y la actitud a la hora de aprender, la actitud a la hora de asumir nuevos conceptos en este entorno VUCA que le llamamos ahora, o que se le lleva llamando desde hace unos años, de continuo cambio y estar preparado, ¿no? Y querer y saber de, oye, aunque tenga una edad, aunque no sea nativo tal y cual, que se utilizan ahora los términos, pero sí tener esa actitud de aprender y de querer en estas organizaciones. Sí, encima, ¿no? Con esto, últimamente yo en ponencias, en leyendo y demás, me encuentro muchas veces con el 80-20, ¿no? Que es que el 20% es conocimiento nuestro adquirido y que está bien, pero el 80% es la actitud que tenemos, ¿no? Muy bien, tienes conocimiento, pero ¿y si no sabes aplicarlo? Eres el mejor ingeniero en tu carrera, pero sales al mundo laboral y entonces esa es la diferencia también, ¿no? Hay un matiz. Pero, o sea, esa es lo importante es la actitud, en muchos casos, ¿no? Sí, eso, en un despacho además donde el trabajo consiste en vender tu conocimiento y lo que vas aprendiendo, porque al final no tienes un producto que vender. Tu producto es el conocimiento de tu gente, de las personas, de los profesionales que trabajan allí. El conocimiento además que traes, además nosotros contratamos tanto profesionales que igual vienen ya con cierta experiencia y con experiencia en otros despachos, en otros sitios, y la mayor parte pues son universitarios y universitarios, pero son unos juniors, digamos, que entran y hacen toda su carrera con nosotros. Lo que más choca a todo el mundo cuando entra es cuánto se tiene que seguir formando y cuánto tiene que seguir aprendiendo, porque realmente eso, tus conocimientos teóricos y básicos que has ido adquiriendo en la carrera, en los másteres y demás, te sirven para tener una pincelada del trabajo que vas a tener que desarrollar luego. Pero luego eso, tú quieres ir creciendo, ir haciendo cosas nuevas, ir asesorando en otros temas que al final te requieren ir aprendiendo y formándote cada día
durante toda tu vida laboral. Y eso es lo que, cuando se lo explicas a las personas que llegan ahí, pues o sea, no tienen esa sensación. Tú le dices, oye, esto, si realmente quieres venir y dedicarte a trabajar en un despacho, y entiendo que todas las empresas de servicios profesionales de valor añadido, digamos, son parecidas. O un arquitecto le pasa lo mismo, o una consultoría también es igual. Y un poco a este hilo, antes hablábamos, ¿no?, de que este área de gestión de personas, digamos, antes eran los recursos humanos, y se hablaba de las personas, digamos, desde un punto de vista más de son activos, ¿no?, más recursos, y ahora es más dirección de personas. Esto es porque se está poniendo más en valor al talento, a las personas, la cualificación, o es simplemente un poco el lenguaje inclusivo que ahora, pues, mozo, moza, y es una cuestión simplemente de lenguaje, o de que realmente se pone en valor. Sin duda alguna se pone en valor, pero por el mero hecho de que lo pide la fuerza de trabajo. Quiero decir que el entorno que tenemos a día de hoy tenemos un país que se ha transformado de un país manufacturero, vamos a llamarlo así, de arranque de viruta y de recogida en el sector primario y demás, a un entorno donde inicialmente pues se dan servicios de concepción de un producto determinado, hay un análisis, una investigación, hay unas preseries, hay un entorno inicial, luego está lo que toda la vida se ha conocido como industria pesada o la industria, cualquiera de los sectores en los cuales nos ponemos, y después está ya la parte del mantenimiento o el servicio postventa cliente y demás. Entonces, los perfiles también han ido cambiando, se han generado un 50% más de posiciones que tienen que ver más con pensar y con la relación personal y no tanto con la ejecución, lo cual genera una fuerza de trabajo que tiene otra visión, otra forma de ver las cosas, lo cual en el entorno de conflictividad también y demás, pues tienes que cambiar el lenguaje, tienes que generar otro tipo de políticas y acciones para que esas personas también pues no tengan una visión pues tan, vamos a decir, pues ejecutiva desde el punto de vista de ejecución de tareas, de producción, vamos a decir, y que pues en esa parte pues la dirección de personas como tal pues es algo más soft, que es a lo que vamos, que la generación de soft skills o las habilidades que decías aquí tú anteriormente, que hacíais, pues van a tener una importancia mucho mayor que las hard skills o el perfil técnico profesional. Sí. Al final viene a ser un poco lo mismo llamado de otra forma. Hay que tener en cuenta que nos estamos convirtiendo poco a poco en unos expertos en marketing, porque nos hemos dado cuenta de que a un candidato que viene, de la edad de Íñigo, viene a una compañía, hay que venderle el proyecto. Antes éramos nosotros los que decidíamos, el señor que venía, o esa señora, esa persona que venía normalmente joven, los que íbamos a decidir lo que su futuro, si entraba o no entraba en la compañía. Ahora ellos quieren saber en qué consiste tu proyecto. En nuestro caso, somos una papelera que fabrica papel y cartón de papel reciclado. Todo el tema de medio ambiente, todo el tema de ecología y tal, tiene bastante gancho, pero es que ellos quieren saberlo. No quieren trabajar en una empresa, mucha gente joven, en una empresa contaminante, en una empresa que no aporte valor, que no les aporte a ellos una riqueza desde el punto de vista profesional, y hay que estar a lo que... O sea, nosotros estamos condenados a entender a esta gente joven y no podemos pensar que ellos se van a adaptar a la organización. Sí, a nosotros nos pasaba, ¿no? En la parte, la palabra director de personas, ¿no? Era como cuando buscas en LinkedIn, aparecen unos y otros aparecen como recursos humanos, ¿no? Y ya igual hay un también cambio de mentalidad, aunque después dentro de la organización igual no haya habido las acciones que igual corresponden, ¿no? Con en teoría director de personas, y al principio has comentado, ¿no? En nuestro caso, cuando empezamos con el proyecto íbamos en teoría a cambiar un poco la experiencia del empleado dentro de la organización, ¿no? Ahí había por detrás, cuando hablábamos con estas personas, pues como muchas barreras, ¿no? Un director de personas quería cambiar el estilo de funcionamiento dentro de la organización, pero muchas veces se quedaba bloqueado porque esa dirección no se quería actuar, no se podía, ¿no? Pero sí que hay como intentos de arrancar ciertas acciones para mejorar el día a día y para poder ofrecer un mejor proyecto, unas mejores condiciones, o
para estas personas que están entrando ahora mismo al mundo laboral, pero por otros lados hay gente que no, o sea, hay gente o personas que todavía no están intentando, no están queriendo actuar, no están queriendo avanzar en este aspecto. Bueno, yo creo que el mercado te lleva a eso, ¿no? Antes, o sea, estamos en una tendencia de menor población. O sea, antes cuando yo llegaba al mercado laboral, pues llegábamos 400 a conseguir 10 puestos de trabajo y con una visión además más de o de búsqueda de proyección profesional o de éxito profesional, que era lo principal en ese momento. Yo entiendo, tu generación yo creo que ya no, pero en la nuestra yo creo que era así, o en general era así. Entonces, eso, básicamente te intentabas conseguir ese trabajo y luego crecer desde dentro. Ahora las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes son mucho más exigentes, también son muchos menos, y la competencia entre las empresas es mucho mayor por captar, por lo que dices, que ahora tenemos que convencerlos, tienes que hacer un proyecto que sea atractivo para los valores que tienen esas personas ahora, de intentar pues igual conciliar, o eso, el éxito profesional no es lo primero y lo único que están buscando cuando tienen 20 años, sino que es eso, pues estar en una empresa que tenga los valores similares a los suyos, o que les permita conciliar, que les permita crecer, pero que no sacrifique el resto de su vida. O sea, y a eso al final nos tenemos que ir adaptando, y todas las empresas, bueno, al menos las nuestras o las que conozco, van haciéndolo. Depende mucho de cómo sea tu sector, o de cómo al final te vas a ir adaptando a eso en función de la necesidad que tengas o de lo que te vaya obligando tu mercado. Es que es una de las cosas más problemáticas que nos encontramos a la hora de atraer. No vamos a hablar de talento, no vamos a poner etiquetas, atraer. Tienes que convencer. O sea, ya igual es por la escasez hay menos jóvenes. Supongo que en todas las áreas es igual, pero nosotros, por ejemplo, en formación profesional, en los jóvenes de formación, independientemente de formación profesional, se les ha transmitido en todos los foros y en prensa y en todo, que tú haces una formación profesional y tienes trabajo seguro. Con lo cual todavía tienen ese criterio que en el caso de los universitarios no nos pasa. Porque en el caso de los universitarios todavía saben que hay mucha competencia, que todos son muy buenos, que todos están muy preparados, que todos tienen conocimiento en idiomas. Pero en formación profesional sí que se da una especie de, bueno, yo hoy estoy aquí, pero si esto no me gusta, oye, que tampoco tengo tanto que me vincula. Entonces es una cosa muy, muy curiosa a la hora de atraer que percibo yo. ¿Creéis que está un poco vinculado a lo que comentabais, a la demografía, ¿no? Que hablaban de que en 10 años 250.000 personas en Euskadi se van a jubilar sin que haya relevo? ¿Creéis que es una cuestión de que falta oferta, que faltan personas que quieran trabajar, o es una cuestión de que no están dispuestos a trabajar tampoco según con qué condiciones? Súper natural, es un entorno es un problema de cantidad que no de calidad, ¿vale? Yo pondría ese titular, lo llevo diciendo ya años, pero es una cuestión en la que, faltando a día de hoy todavía años para que se generen esas jubilaciones, a día de hoy tenemos un problema de cantidad, es decir, no hay suficientes personas en el mercado para cubrir todos los puestos que demandan los diferentes negocios, empresas que tenemos. ¿Eso qué hace? Que las personas que están en el mercado laboral perciban esa sensación, ese entorno de oportunidades, múltiples oportunidades para poder elegir, y se empoderan en el momento de la elección del puesto de trabajo. De manera que claramente es algo natural que va a pasar, y es el inicio, la punta del iceberg de lo que nos va a pasar, desde el punto de vista en el que, teniendo en cuenta las necesidades, ya no solo las jubilaciones, sino el mantener el valor competitivo que tenemos que tener en este país para competir con el mundo, hace falta mejorar la competitividad, lo cual hace falta más personas de alto nivel para poder generar nuevos productos y nuevos servicios que estén al nivel del resto del mundo, ¿de acuerdo? Y luego la tercera opción es toda esa pérdida de competitividad que hemos sufrido y estamos sufriendo, ¿cómo la vamos a recuperar? ¿Vale? Esas 250.000 que dices son en el País Vasco. Sí, claramente.
pero es que nuestro último estudio para el gobierno y para el Confebask cifran más de 500.000 de personas si queremos mantener nuestro nivel de vida. Que en nuestro nivel en este país, ¿no? Y en España es lo mismo. Vale. ¿Qué va a pasar? Pues lo que ha pasado en los territorios del norte. En Alemania, en Baden-Württemberg, en Baviera, en Holanda, Dinamarca y Suecia. Las personas oriundas de ese país, o sea, los alemanes, los suecos, no tienen ningún problema para encontrar trabajo. O sea, además no les preocupa lo más mínimo, como decía Íñigo ahora, si no estoy aquí, estoy en otro sitio. Tengo una anécdota, tuvimos un becario sueco, donde él hace ya 6 años me decía, me da igual, si yo voy a trabajar en Volvo. Le decía, ¿pero cómo vas a trabajar en Volvo? Y yo, por favor, pero tendrás que ganarte el puesto. No, yo voy a trabajar en Volvo y en marketing, porque va a haber una posición para mí. Pero el año que viene me voy a Australia, a un año sabático. No, el gobierno me llama. ¿Hoy dónde está trabajando? En Volvo y en marketing. Entonces, como va a haber tantas posiciones vacantes, ellos van a tener la posibilidad de elegir. Y el entorno del mercado laboral y lo que es la cultura del trabajo y del esfuerzo va a cambiar de forma diametralmente. Ya lo estamos viendo, pequeños detalles. Pues dice Íñigo, los FPs vienen y eligen. Es que tienen 5 ofertas encima de la mesa. Y además es que como tienen tan poco apego al entorno, vamos a decir, ya laboral y lo que ello significa y el esfuerzo, pues bueno, pues hacen otro tipo de carreras profesionales. Entonces, es un tema de cantidad que va a ir generándose poco a poco y que vamos a tener que cubrir con gente que venga de fuera a trabajar a este país. Es que va a ser complicado. Va a ser complicado por la formación básica. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí en Euskadi, lo que tenemos es una formación profesional muy potente. Tenemos unos niveles en calidad, tanto formación profesional como en cantidad de universitarios, que es muy, muy, muy alto. En gran parte de la inmigración que estamos viendo no viene con una preparación. Va a haber que invertir mucho en formación y en adecuación a nuestros sistemas formativos. Y aquí en Euskadi tenemos también el problema del idioma. Aparte de que vengan de Sudamérica y sepan castellano, pues también tenemos un poquito más el handicap del euskera, ¿no? Pero vamos a encontrarnos con una situación que va a requerir a nuestro sistema educativo adaptarse a marchas forzadas a esta realidad. Ahí vosotros tenéis mucho que decir, ¿no? Nosotros aquí pues estamos poniendo en marcha todas las políticas que ya han puesto en marcha en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, en Holanda. Es decir, a día de hoy estamos trabajando en la incorporación de personas al sistema educativo en entornos de másteres y grados universitarios, donde desde ese punto, con gente graduada en país de origen, vienen aquí, terminan una formación o continúan esa formación con visados de estudiante que permite luego de forma dual incorporarse a las empresas. Eso es un camino. O en la parte más de grado de cualificación, pues personas que han trabajado ya en sectores determinados y que les hace falta, pues bueno, quieren venir a Europa a trabajar. En este caso el País Vasco es una zona adecuada, pero digo País Vasco, pues en Madrid puede ser Cataluña, es decir que son capaces de integrarse en un sector determinado porque ya tienen esa experiencia en otra zona del mundo. Y eso es algo que está siendo ahora mismo, antes era un goteo, ahora tenemos ya un hilo de agua y será pues como el Támesis o el Nilo dentro de bien poco. Es decir, que va a haber volúmenes, igual que lo han hecho muy altos, igual que lo han hecho en Holanda, en Alemania. Yo hace 3 semanas estaba en Colombia, el Servicio Nacional de Empleo alemán estaba haciendo selección de enfermeras y médicos, 250 personas que con el Goethe Institut los forman en alemán, digo por el tema del euskera en ese caso, los forman en alemán y se los llevan en un avión de Lufthansa a Múnich y a partir de ahí los reparten en todos los centros médicos de los cuales han pedido médicos y enfermeras. Esto que está pasando en Europa va a venir aquí, a España, directamente, a todos los territorios. Y no solo vamos a decir, lo que llamamos un talento a nivel de salud, médicos, enfermeras, ingenieros, sino España claramente tiene un gran peso de turismo y gran peso de construcción. Ahí hace falta mucha mano de obra directamente, lo cual pues tenemos un problema a añadir, que es el volumen de personas con una formación, como decía, que habrá que llevar de forma correcta para que hagan un trabajo, bueno, específico y que mantenga la competitividad de este país.
pero eso, aunque no lo queramos, va a pasar. Sí, ¿y creéis que hay algunas industrias o sectores que están más damnificados, que tienen, bueno, pues que estén sufriendo mayor daño? Hay una evolución lógica en el mercado, que eso lo hemos visto todos, y es de siempre. Uno entra donde entra y lo que hace es intentar mejorar. Eso es un axioma dentro de lo que es el mercado laboral. Entonces, evidentemente, vemos con la inmigración que tenemos, por ejemplo, de Latinoamérica, pues las personas vienen, ocupan los puestos más básicos que no queremos aquí. Hemos visto que hemos dejado huérfanos a muchísimos allí porque sus madres han venido aquí a atender a nuestros mayores, tal y cual. Los hijos de estas personas ya tienen otras aspiraciones y van modificando dentro de, vamos a ir mejorando dentro de lo que es el ámbito laboral. Nosotros los que trabajamos a turnos tenemos miedo. Tenemos miedo porque esto de trabajar los fines de semana y de noches, aunque esté muy bien pagado, cuesta. Y no cuesta tanto igual con las personas de formación profesional, porque ya vienen predispuestas igual a los oficios manuales y a pensar que pueden acabar en una empresa de este tipo, más en el tema de las ingenierías de las personas ya con formación universitaria, que igual ya no venían tan predispuestas a ese tipo de trabajo. De condiciones. Entonces, bueno, mantener activa una plantilla 24/7 es un coste, vamos a decir, a nivel personal muy importante con la conciliación familiar y con todas estas cuestiones que hoy ya tenemos encima de la mesa. Y la gente que viene de fuera, la inmigración más o menos cualificada, ¿va llenando esos huecos o tampoco se acaban de llenar con las personas que vienen de fuera? Yo creo que hay carencia, o sea, se van llenando, pero no es suficiente. O sea, al final vas tirando, o sea, a nosotros nos cuesta contratar y no estamos 24/7, pero no son turnos, sino que es más, lo nuestro es más la aleatoriedad de tener muchos clientes y de que el trabajo no es algo que te llegue de manera programada, sino que pueda haber 40 inspecciones al día siguiente o un señalamiento, un juicio o una operación que hay que cerrar ya y entonces te trastoca todo la planificación que podías tener, ¿no? Que al final es muy difícil planificar la carga de trabajo, pero es digamos que lo que es imposible es intentar tener el trabajo estructurado, que era más fácil tenerlo antes también, y con personas que estaban adaptadas o que digamos que asumían más. Pues si veníamos de una generación en la que nuestros padres habían tenido 3 trabajos y el abuelo se había ido a Alemania a trabajar para conseguir una vida mejor para sus hijos y demás, eso ya pasó hace 20 años y pasó nuestra generación. Entonces la actual no quiere eso, no ha tenido que vivir eso. Entonces es muy difícil convencer a la gente, a las personas, de que, oye, es que este trabajo necesita trabajar hasta este horario que es peor, o pues en hostelería pues hasta las 12 de la noche, o como teníamos el fin de semana, eso, ¿no? Esa pelea de hasta cuándo tienen que abrir los comercios, o en vuestro caso el tener turnos 24/7, que si la fábrica no se puede parar porque es la única manera en que esto sea competitivo y sea rentable, y convencer a la gente de que eso es normal para ese sector y es algo que se tiene que pagar, se tiene que remunerar, pero tiene que haber alguien que quiera hacerlo. Y frente a eso, pues tenemos a mucha más gente que lo que querría es pues entrar a las 8 y acabar a las 3 de la tarde y no trabajar más, ¿no? Y luego y que eso fuera así toda su vida, ¿no? Entonces es muy complicado, o sea, y es más, igual los inmigrantes o las personas que vengan de fuera, que vienen, digamos, con una generación de retraso en eso, porque ellos son sus padres, los que han estado viniendo aquí, saliendo de casa para trabajar en el extranjero, pues todavía quieren hacerlo, pero ¿qué va a pasar de aquí a 10 años o de aquí a 20? Pues seguramente no habrá, será más complicado conseguir a alguien que quiera hacer eso. Y aquí tenemos un problema añadido que es, a mí me parece muy importante, y es la competencia desleal de las administraciones públicas. Las administraciones públicas son, aparte de que las retribuciones ya son muy competitivas, tienen todos los derechos del mundo.
Entonces hablas con jóvenes y dicen, no, yo quiero ser, Meishu, yo quiero ser Andere, yo quiero ser profesor o quiero ser profesora, por ejemplo. Es el caso, vamos a decir, más paradigmático de todos, porque las horas de trabajo y tal. Entonces te encuentras con que la aspiración de mucha gente joven de aquí es ser funcionario, porque valoran por encima de muchas cosas lo que son, vamos a decir, las partes positivas de la administración pública. Perdona. Es que pueden elegir. La cuestión está, vuelvo a decir, es un tema de cantidad, no de calidad. Y esto corresponde a una serie histórica. Es una serie histórica que pasó hace 70 años en este país y que vuelve a pasar ahora de otra manera. Acabas de nombrar, el abuelo se fue a Alemania. Sí, eso es. Toda la gente que vino de Extremadura al País Vasco, esa inmigración cualificada directamente para poder cubrir las posiciones que teníamos aquí o tenían en Alemania o en cualquier parte de Europa. Y esto va a volver a pasar. Y la gente de aquí, pues, puede elegir. Y como puede elegir, pues va a las opciones más cómodas. Está claro. ¿Qué pasó con aquellos, en la Segunda Guerra Mundial, con aquellos alemanes del país? Pues que prosperaron más que otros. Sin embargo, la inmigración llegó para cubrir una serie de posiciones que no había suficiente número de personas, pero que no prosperaron tanto en esa parte, ¿no? Muchas marcas como Audi, Mercedes, Adidas y todo, pues prosperaron por una fuerza de trabajo que vino de otras partes del mundo. Pues es que es una secuencia histórica, va a volver a pasar y está pasando a día de hoy. Y esa cuestión donde, pues al final, las personas tienen capacidad de elección, nosotros tenemos unos atributos donde las personas que vienen a trabajar valoran. Y aquí, si lo hacemos bien, se quedarán a vivir y nos hace falta toda esa gente, ¿no? Pero de mientras, pues tenemos que gestionar bien a las personas que tenemos aquí y que sean capaces de dar el máximo rendimiento posible para ser competitivos en los productos que tenemos. Es decir, que hay que sacar toneladas de cartón y de papel que hace esta gente en los niveles que pide el mercado. Claro, si te están fallando... no sé qué absentismo tendréis, pero un 8, Tremendo. un 10, un por ahí, 10. un por ahí, todos los días es complicado. Tu competencia en otra parte del mundo te está ganando. Entonces, desde ese punto de vista, en esta globalización que tenemos, no deja de ser una serie histórica. Esto ya ha pasado anteriormente. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, que es complicado de hacer vivir cuando no te toca directamente. Cuando tú tienes todos los meses tu sueldo íntegro con un buen nivel de vida, a mí esto no me toca. Ahora bien, al empresario, decías, ¿qué sectores están más afectados? Aquellos que tienen mucha rotación, hostelería, construcción y demás, pero yo creo que los más afectados son aquellos que hay empresas que no pueden dar respuesta a sus clientes por no tener personas para poder dar respuesta a sus clientes. Es decir, no poder coger un pedido o no poder hacer un desarrollo o no poder hacer un trabajo porque no tienen personas suficientes para poder dar ese servicio. Y nos pasa a nosotros en servicios. Nosotros estamos creciendo un montón en IETIM. Muchas veces decimos que no porque no llegamos a dar el servicio que queremos dar y porque no hay gente. O sea, no tenemos gente. Nos falta a nosotros, expertos en selección de personal, en las diferentes áreas que tenemos, nos cuesta horrores encontrar a la persona que queremos. Cuando antes elegíamos casi, ¿no? Entonces, para mí, quien más está sufriendo todo esto son aquellos que tienen que generar un producto, un servicio de alto valor añadido y que no encuentran esas personas porque ese servicio de alto valor añadido está vendido a precio del alemán, del sueco, y que genera un margen adecuado y que es lo que finalmente da valor al territorio, ¿no? Quien más está sufriendo son esas personas, empresarios, empresas que no tienen suficiente talento para poder dar respuesta a sus clientes. Y después está el tema también de el poder trabajar desde casa con países extranjeros. Es decir, hoy cojo como informático y digo, pues me apetece o quiero trabajar para una empresa australiana. Y es que... Sí, ahora es una realidad, es una posibilidad ya. Y es tu común. competencia es global, ¿no? El abanico Sí, que puedes... ahí vamos en la retención y fidelización, ¿no? que llevábamos antes, ¿no? Que eso es un must, es un básico a día de hoy en diferentes profesiones, ¿no? O sea, la parte de informáticos, desarrolladores, todo aquello que tiene que ver con la creatividad, todo aquello que tiene que ver con un trabajo individual de conocimiento y traslación de conocimiento, eso
está No, ya... no existen fronteras. No existen fronteras, no deben de existir. Lo que pasa es que te puede generar un problema en tu propia organización. Eso Esa es una cuestión que tiene De que cultura. valorar. De hecho, claro Porque, que genera un problema cultural o de arraigo cultural muy difícil de suplir. Sí, sí. Y también, al final, uno tiene una estructura en su organización ya montada y de repente dices, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a ceder o aportar para atraer talento? O atraer personas de determinadas de determinado tipo. Y claro, además es una cuestión que a los que estamos en la operativa, igual ellos no, pero los que estamos en la operativa por y dura dices, es que alguien que no sé cómo me va a funcionar, le tengo que dar unas condiciones igual que no las tiene la gente que está en la empresa demostrando ya. Es decir, es como un jugador que voy a hacer un fichaje que no sé si me va a marcar goles. Le he visto tocar el balón y parece que lo toca bien, ¿no? Y me dicen los demás, el resto del banquillo me dice, oye, ¿a ese le vas a pagar eso? Si todavía no ha demostrado nada. Y además te genera un problema porque te genera unas reclamaciones por parte de tu personal que igual nunca te las ha planteado. O sea, yo no quiero teletrabajar. ¿Qué es eso del teletrabajar? Oye, si a este le han dejado, oye, pues igual no está mala idea. El teletrabajo en muchas organizaciones ha caído en desuso. Ha caído pero radicalmente. Pero bueno, pero hay otros, los perfiles jóvenes te reclaman, oye, yo quiero igual estar con una furgo por ahí, tal y cual, conectándome y tal, una serie de cuestiones que muchas organizaciones ni nos podemos que eran plantear. implantables. Bueno, a ver, en nuestro sector o en el sector de los servicios está mucho más, digamos que es mucho más fácil de hacer, aunque tiene un montón de consecuencias, ¿eh? No es tampoco sencillo. Igual en una empresa que se dedique, que tenga programadores, que al final requiere mucho tiempo de trabajo propio, aunque tengas que crear un equipo pero tiene buena parte de desarrollo que vas a estar tú haciéndolo, programando y demás, es más fácil. Y de hecho, pues yo que sé, empresas en Alemania ya te ofrecen a sus empleados, algunos, pues te vas a pasar 3 meses en Canarias y que me va a salir más barato que tener las oficinas en medio de Múnich y estás ahí y te puedes ir con tu familia y todos encantados, ¿no? Y se pasan ahí 3 meses y hacen una especie de trabajo a distancia y a un grupo de empleados y eso está teniendo mucha aceptación, lógicamente, ¿no? En nuestro sector de abogacía es más complicado porque tienes que trabajas mucho más en equipo, que necesitas más coordinación y no tienes tanto trabajo específico de cada persona por separado, sino que tienes que unir perfiles de diferentes especialidades para dar un asesoramiento más completo, pero también lo hacemos. Al final lo que tenemos de bueno o de facilidad respecto a una empresa industrial más que tiene que estar alguien con una máquina o alguien en un torno que es imposible que lo está haciendo fuera, es que te permite flexibilizar o dar más flexibilidad, y eso es algo que se valora mucho. Al final te adaptas a lo que necesite esa persona. Si alguien tiene un niño pequeño y necesita o vive más lejos y necesita estar 2 días de teletrabajo, pues está 2 días. Otros están 1, otro no está porque no le interesa, pero prefiere, yo qué sé, salir antes porque de esa manera concilia mejor y recoge a sus hijos y luego o lo que sea y luego hace otra cosa o se va al gimnasio porque y ahí la dificultad está siempre en ser capaz de compaginar eso con la carga de trabajo y con la disponibilidad para coordinar los trabajos. Entonces siempre tienes la pelea del que está gestionando ese trabajo, lo está liderando y está con la carga del cliente y con la llamada del cliente que es el que tiene la presión, o la persona que tiene más presión de, oye, que es que esto era para... Y claro, si tienes a todo el mundo delante, es más fácil de llegar, consultar, resolver, y si no está, pues tienes que organizarte, las herramientas te lo permiten, pues haces una reunión, un Teams, una llamada, un tal, y eso es, la dificultad es compaginar esas dos cosas, pero por supuesto que se valora y que lo hacemos y que tendemos mucho más a eso. Con el COVID, pues el teletrabajo fue para todos y hay que hacerlo, y aprendimos un montón a lo que se podía o lo que servía o lo que no servía, aprendimos muchas técnicas y eso nosotros al final lo hemos ido convirtiendo en que eso, muchas personas ahora no quieren teletrabajar, ¿no? Pero
pero algunas sí. Entonces se trata de buscar el equilibrio entre quién lo necesita, quién no, y ofrecerlo de manera que sea algo eficiente y algo coordinable, ¿no? Que no es en vuestro tan caso, fácil. de todas maneras, es un sector también muy especializado. Te quiero decir, al final necesitáis gente muy cualificada, no vale una FB como comentábamos antes, también es una legislación pues más local, es decir, tienes que conocer pues España, concretamente Euskadi, que al final eso sí que os obliga, por un lado, a que las personas que tenéis las tengáis que cuidar más, porque un hueco es más complicado de llenar, pero también esas personas igual tienen menos oferta donde elegir. No te creas, hay mucha oferta donde elegir. O sea, nosotros tenemos la suerte de tener relativamente poca rotación. Supongo que será porque hacemos las cosas bien en algunos aspectos. O sea, podemos tener rotación en los perfiles más bajos, pero porque son personas que al final en este tipo de trabajos, hasta que no lo pruebas no sabes cómo es. Y es una vida que es exigente, por esa carga muy variable de trabajo, o sea, al final tiene que gustarte realmente hacer esto, porque le vas a dedicar mucha formación, muchas horas, mucho tiempo de tu vida, pero no solo tiempo, sino mucho esfuerzo en cuanto a conocimientos, a que cada día vas a tener que aprender algo nuevo, vas a tener que seguir aprendiendo toda tu vida. Y hay personas que igual empiezan y a los 2 años te dicen, pues igual la idea esa de ser funcionario pues me gusta más porque la exigencia va a ser menor y voy a vivir mucho más tranquilo. Pues vale, pues sigues por esa vía y ya está, ¿no? Pero una vez que ya les gusta esto y les gusta el asesoramiento, entonces se quedan y lo normal es que no se vayan a otro sitio, pues porque eso, pues igual por el tamaño que tenemos que nos permite ser flexibles, ser más humanos igual, o el ambiente que generamos, pues al final siguen con nosotros, ¿no? Y es difícil que tengamos rotación ya a partir de cierto punto. Pero bueno, o sea, el reto de conseguir gente y de atraer es muy complicado, porque claro, es una vida que te tiene que gustar realmente y te tiene que convencer cuando las alternativas que tienes son eso. Me voy a... Sobre todo en el área fiscal, pues entrar en Hacienda, que ahí en Hacienda en Guipúzcoa, pues cada vez que hablábamos con el diputado de Hacienda, pues en los últimos años me dice, no, es que voy a jubilar el 50% de la plantilla en los próximos 5 años. Y claro, cada vez que nos suelta una cosa de estas, nos echamos a temblar, porque claro, eso antes, pues el ser funcionario era un trabajo pues que sabías que era seguro, pero igual estaba peor remunerado, tu posibilidad de ir creciendo además pues era menor y igual no te parecía tan atractivo como el trabajo en un despacho o en otro sitio. Pero ahora no, ahora es, claro, si puedo trabajar 32 horas a la semana o 30 y encima las exigencias no sé qué, una vez que acabe la oposición, pues no sé que no me va a echar nadie, sé que voy a tener seguridad siempre, sé que voy a vivir mucho mejor, pues es un planteamiento que todos los jóvenes se hacen, ¿no? Sí. Y No es difícil competir con eso. No tenéis problemas con el tema de la atracción y el problema que tenemos de la vivienda, porque es tremendo cuando uno va a tocar una posición muy alta. Claro, es que le tienes que meter una cantidad importante y dice, no, es que mi expectativa salarial es tal. Y dice, sí, pero piensas y dices, sí, pero esto te tengo que sumar porque tú estás pensando que aquí alquilarte un piso te va a costar una cantidad más o menos razonable y ya sabemos después cómo es. Y todo eso después a nivel directivo te puedo decir que yo en el último año y medio he cerrado las mayores posiciones que he cerrado en mi vida. Llevo 25 años en el sector con condiciones lo más estrambóticas que nunca he visto. Que es decir, que un directivo de este país exija que se le paga el alquiler de su casa como parte de la retribución. Vale, si los ciento y muchos mil euros que voy a cobrar no son suficientes ya, vamos a aderezarlo con vivienda, seguros médicos y coches de gamas superiores. ¿Qué dices? Esto yo no lo he visto nunca. Nunca he visto que alguien en una negociación de un salario directivo pida una serie de cosas. Pero claro, nos vamos a niveles inferiores y vemos cómo la gente ha dicho 3 meses en Canarias. Vale,
me tienes que permitir 2 meses de teletrabajo en Bali o donde yo quiera. ¿Por qué? Pues porque tengo esta función y creo que lo puedo hacer desde tal. Y no te preocupes, además te lo dicen así, que yo lo voy a cumplir y que no te va a dar ningún problema de productividad conmigo, ¿no? Son momentos y situaciones que nunca hemos vivido anteriormente. En el sector servicios, vamos a decir que comparto con BSK, pues en esa parte son cosas que, como suelo decir siempre, si levantara la cabeza nuestro admirado John Zárate, que conoció a Íñigo también, que es mi padre profesional, vamos a decir, ahora alucinaría, ¿no? Alucinaría, ¿por qué? Pues porque nuestra gente pues te pide cosas como, ¿tengo plaza de parking? Porque claro, eso de venir a Suhatsu a las 8 menos cuarto de la mañana para poder aparcar, chavales que no tienen familia ni nada, ¿eh? Hombre, si hay plazas de parking de la empresa, porque cuando no viene el director general no puede aparcar en su plaza, ¿no? O sea, no puede haber alguna orden, ¿no? O, oye, mira, voy a ir de viaje, me voy a viaje intercontinental, pero como tengo trabajo de desarrollo, pues el itineris hasta el sitio no cuenta como día de trabajo. Porque yo en el avión voy a estar con el ordenador, voy a generar, voy a enviar el informe en cuanto llegue y tal y cual. Y dices, lo que antes no me entraba en la cabeza para nada, digo, voy a probar, a ver qué pasa. Oye, y funciona. Y entregan, y bien entregado, y sin fallos, y directamente al cliente. Yo casi me ponía de los nervios. ¿Qué me estás diciendo? Esto no es entorno de trabajo, según como lo mires, según en qué trabajos, ¿no? Entonces, claro, tú a eso si lo planteas a un director de recursos humanos, a una persona, incluso nosotros acabamos de poner una persona para recursos humanos con el volumen que tenemos ya, que viene con un poco de open mind y dice, pero vamos a ver, pero esta persona está viajando, ¿pero qué? No, pero ha dicho que va a hacer esta tarea y la va a entregar a esta hora. Si lo entrega, es como si se hubiera estado en casa, ¿no? Si lo hace, son conceptos que dices, bueno, pues hay sectores y sectores. Yo entiendo que, por ejemplo, el 24/7 de Íñigo en Papresa, pues a un operario no le puedes hacer esto. Pero es que hay, como os decía antes, un 50% de personas antes y después del elemento productivo que sí pueden hacer eso. Y entonces la generación de valor pues no se compromete. Entonces cambia todo el entorno, el paradigma de lo que hemos entendido por una relación laboral contractual, vamos a llamar, o un contrato social, ya no sé cómo llamarlo, con las personas que se incorporan a las empresas. Yo por preguntar, ¿esto antes de pandemia existía? Porque yo salí después de pandemia. No. Muchísimo menos. Era, pues eso, no, o sea, gente que te dice, no voy a estar en itineris y voy a ser exactamente igual de productivo que estando en casa o en la oficina. No. Hoy sí. Y lo compruebas y no le puedo decir nada. Pero bueno, es así. Digo, pues vale, muy bien, perfecto. Ahora, y eso, hay una cosa que tengo que decir en esa parte. Claro, tu competencia son grandes despachos de abogados, un Cuadrecasas, un Garrigues, ¿vale? Hacéis algo bien porque no tenéis rotación, está claro. A nosotros nos están llegando perfiles de las grandes, de los KPMG, de Deloitte, Minsight y compañía, básicamente por nuestro estilo de trabajo. Cambiamos 14 horas de presencialidad, 24/7 casi, proyectos grandilocuentes, por proyectos de empresas medianas grandes, pero que tú te gestionas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esa parte tienes un efecto llamada. Tienes un efecto llamada. Más atractivo. Ahora, en el volumen de generación de trabajo productivo, el PIB del país está todavía muy centrado en manufactura, en generación de presentismo para hacer el trabajo. Bueno, eso es una pequeña parte, pero está pasando y eso se contagia. Tenemos un problema, ahora que hablaba yo del contagio. Tenemos un absentismo, que antes también lo ha mencionado, político. O sea, generado por los políticos y se ha generado por las nuevas incontinencias normativas de los últimos años, que también coinciden con un poco después de la pandemia. Entonces se han generado una serie de cuestiones que además ya no son beneficios, son derechos. O sea, todo lo que en un principio empieza como un beneficio social, lo hemos visto en nuestras compañías, acaba siendo un derecho para todos. El beneficio para el que lo merecía acaba convirtiéndose en un derecho para todos, con lo cual no acaba no siendo un beneficio para quien lo merece, sino es café para todos. En este caso, por ejemplo, absentismos que tenemos, pues no son las 16 semanas, la que nos viene por delante, lo que nos viene.
con temas de no sé cuántas semanas retribuidas, no retribuidas por cada persona, qué tal. Hablábamos de vivienda, por compartir vivienda con una persona que requiere de un cuidado, que sabemos cómo tenemos lo de los pisos patera, tiene derecho a 5 días de ausentarte de tu trabajo. Evidentemente, como decimos, esas personas que le piden a Íñigo poder trabajar en el avión y tal y cual, y que eso les cuente como horas de trabajo, perfecto. Pero es que después de ese carro se engancha todo el mundo. Yo quiero que cuando voy, yo quiero irme de fiestas a mi pueblo y que eso, desde allí, yo contesto los emails en el momento que considero oportuno y eso es una jornada de trabajo. Entonces, les está provocando grandes problemas y sobre todo incertidumbres. Hay una inseguridad. Hoy en día ser empresario es tremendo, porque no sabes cuál es la próxima. Había un compañero mío, un miembro de EDIPE, un alto cargo de una empresa a nivel internacional, que decía, es que ni el sindicalista más ambicioso había pensado, realmente hablando con él, que esto podía llegar a lo que ha llegado. Podía llegar a Que se podía llegar a esto. Y ha generado todo, ¿vale? Y coño, pues eso también es posible. Yo tengo una compañera de trabajo, una ingeniera, que dice, dentro de poco van a pedir permiso y van a tener derecho para llevar al perro o al gato al veterinario. Dice, espérate, que con los perrijos y tal y cual ya verás cómo tenemos. Entonces, se están provocando una serie de situaciones que nosotros ya no sabemos ya ni qué pensar, ¿no? Cuando viene el propietario, el empresario clásico y te dice, oye, ¿y esto es posible? ¿Es posible que haya tanto blindaje de gente que no puedes decirle nada porque tal, no puedes, pues porque está de baja, porque está no sé qué, por la maternidad, porque ha pedido una conciliación, porque ha pedido una reducción de jornada, no se puede hacer nada con determinada gente? Y después, ojo, que no la estamos jugando. Sí, además que la legislación, o sea, la norma hay que hacerla para todos, está claro, ¿no? Pero estamos generando una cultura en la que eso se considera, es un derecho, está claro, pero se considera normal que lo aproveches al máximo cuando el espíritu de la norma no es ese. Es, oye, tienes derecho a esto si lo necesitas porque lo vas a utilizar, ¿no? Es el caso de eso, pues una enfermedad de un pariente, no sé si es de primero o de segundo grado, pues tienes derecho a 5 días de baja remunerada para estar con esa persona, ¿no? Pero claro, es que eso lo puedes hacer tú, lo puede hacer tu hermano o tu hermana, tu esposa, tu esposo, tu cuñado, o sea, al final tienes, y es más, una operación se considera un implante dental, que igual la persona que tiene implante se hace el implante por la tarde y ya está trabajando, porque está trabajando y tienes a 7 personas de esa familia que pueden estar 5 días de baja porque supuestamente están acompañándole, aunque viva en Cádiz y el resto estén aquí en el País Vasco y no lo hayan visto nunca, ¿no? Pero eso, y siempre ha habido personas que se aprovechan de eso y otros que no, que son más consecuentes y que no se aprovechan. Pero como, digamos que la actitud tanto la norma como la costumbre nos está llevando a que lo normal es eso, los valores al final se convierten en eso, pues como se puede, y este también lo hace, pues yo también lo voy a coger. Y al final todo el mundo lo coge y dices, y ahí llegamos a eso, a un absentismo del 20% o del 18%, cuando hace unos años era del 8%, y ya nos parecía altísimo. Y competir con eso y realmente dar mejores condiciones de trabajo a las personas que se lo merecen porque realmente no hacen eso, pues es muy complicado. Y competir a nivel global con el resto del mundo es imposible, porque claro, ya bastante complicado es competir en Europa con Europa del Este o con otros países que tienen unas condiciones laborales que no tienen nada que ver con las nuestras. Añádele esto, que nosotros vamos en competitividad hacia abajo sin freno, y el resto no. El resto está mejorando en eso, claro. Luego os preguntaré, perdona. Nosotros a la hora de gestionar el talento de gestión a las personas, yo creo que todos hemos asumido ya un axioma, y es que tenemos que estar al servicio de las personas. Para retenerlos tienes que conocerlos, tienes que saber qué es lo que demandan, qué es lo que quieren, intentar adaptarlo de manera que no te destrocen toda tu estructura organizativa y toda tu estructura salarial y demás.
O sea, tenemos que ponernos al servicio, somos de servicios, pero también como gestores de personas tenemos que estar al servicio de ser capaces. Nosotros históricamente hemos detectado, ¿no?, las necesidades estas que ahora se cubren por derecho. Antes lo hacíamos de una manera, en algunos casos, flexible, ¿no? Si necesitas, cógete el tiempo que necesites para atender el problema que tienes y ya nos arreglaremos. Ahora no, ahora ya es que dicen, es que como hay alguien que no lo coja, sus propios compañeros dicen, es que eres tonto. Ahora, incluso los fallecimientos, los duelos, que son tremendos, es verdad, ahora son causa de baja médica. Entonces, ves a la gente que se le muere alguien y antes le decías, oye, pues mira, pues arréglate, ya vendrás y ya haremos todo lo que haga falta para poder recuperar. Ahora no, ahora va al médico y le dan la baja y ni lo temporé hasta que esto. Entonces te digo que al final nosotros nos están quitando, incluso, como decía mi compañero, a los sindicatos les están quitando para qué están en una parte, y nosotros también nos están quitando esa maniobrabilidad que teníamos, porque ya hay que ser muy ocurrente ya para que esto ocurra algo que no te destroce. ¿Creéis que es un poco una falta de respeto o de valor al trabajo? Que antes, bueno, también un poco de... Para mí es una falta de conciencia igual de la situación por parte de las personas que actúan de esa forma, que serán muchas. O sea, si no estás trabajando, es que el negocio no tiran. Si no hay trabajadores, los negocios no tiran. Y no hay conciencia, ¿no? Si no estás por la labor de seguir rindiendo. Que al final es parte de un engranaje y si no funcionan ellos también, ¿no? Al final la máquina deja de funcionar. Decir que en nuestra empresa no pasa esto, ¿eh? Y yo creo que en nuestro sector es difícil porque hay mucho, no es tanto corporativismo, sino que es una manera de trabajar. O sea, al final sí hay ciertas jerarquías, pero son más por experiencia y por conocimiento y por autoridad que por el hecho de que uno pueda tener un cargo y ser una cosa. Al final, pues el abogado que lleva no sé cuántos años y es el que más sabe y al final acaba dirigiendo un departamento, gestionando un trabajo, trabaja con otros que tienen menos experiencia y al final forman un equipo y todo se hace en equipo. Entonces, tú sabes que tú asumes el trabajo como propio y prácticamente todo el mundo se considera o todos los profesionales se consideran casi autónomos, aunque no lo sea, aunque sean todos empleados y demás, ¿no? Pero esa idea de que el trabajo es tuyo, el cliente es tuyo, el servicio que prestas lo estás haciendo tú con tu equipo, nadie se va porque sabe que está dejando a todos los demás con ese trabajo que hay que sacar, porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, no tenemos ese problema, ¿no? Pero sí que con nuestros clientes a veces lo vemos, que me dicen, es que tengo más en la empresa industrial, que más, digamos que los trabajadores son más trabajadores o son más, no un número, pero sí que pues están más indicados, digamos que todas sus reivindicaciones van en grupo y ese tipo de cosas de, es que ahora se pueden coger 5 días con no sé qué, pues los cojo. O es que ahora se puede hacer no sé qué, pues lo cojo porque tengo mi de pertenencia. Eso es más, pues esto se puede hacer y se hace, ¿no? Y no piensa tampoco en las consecuencias de que no se haga. Dice, bueno, la empresa ya lo solucionará y ya lo proveerá como se pueda, ¿no? Hasta que de repente paras porque no se puede o que ya nos ha pasado, con clientes que igual en verano, entre el absentismo y las vacaciones, hay momentos en los que tienen que parar porque es que no son capaces de seguir trabajando. Y es un problemón. Y dicen, es que, ¿qué hago? Es que no puedo servir pedidos, no puedo mantener la fábrica en marcha porque no tengo gente. A los compañeros le fastidia también, ¿no? Porque claro. Se me carga más, se estresa más. Eso es. Hay un cambio de paradigma en la relación con el trabajo en sí. O sea, es como hay que entender que la relación con el trabajo ha cambiado. Es un tema de conciencia que decías antes. La relación con el trabajo ha cambiado. No son los mismos valores, no son las mismas axiomas, no es el paradigma como tal de lo que entendemos por trabajar ha cambiado. Y hay un entorno, básicamente, de inconsciencia de dónde viene la generación de valor, ¿vale? Se habla de la empresa como ente, como un ente, ¿no? que pone a disposición cosas para la gente, pero la gente no entiende de dónde viene el valor. O sea, ¿qué ha pasado para que a ti finalmente te paguen un sueldo como el que te pagan y te den todas las condiciones? ¿Qué pasa aguas arriba y aguas abajo? La gente no lo sabe ni lo quiere saber mientras le mantengas
bien cuidado en esa parte, ¿no? Lo cual, pues esa conciencia sobre si yo falto al trabajo, pues le voy a cargar al de al lado, a mí... Igual pecamos un poco de falta de pedagogía, de ser capaces de trasladar a la organización lo importante que es tu trabajo, estés en la posición que estés. Porque muchas veces hablamos de talento y parece que estamos hablando de genios, pero en esta sociedad caemos todos. Lo único que hay que buscar es la buena ubicación. Y es tan importante, o es muy importante una cosa y la otra, evidentemente, cada uno en su escala, pero es muy importante desde el que hablábamos antes, es el que carga el camión, el que lo descarga en condiciones, que lo coloque, o sea, todas las funciones son muy importantes y es lo que nos falta un poco a veces de pedagogía. No, yo hago lo mío, lo hago bien y ya está. No, perdona. Hay que estar orientado al negocio. Porque, perdón. No, iba a preguntaros si eso viene un poco quizá de esa deshumanización de la empresa, de que falta una comunicación interna o un hacer más trabajo en equipo, o es que realmente la gente simplemente no quiere mirar, porque si miro igual me tengo que involucrar y tengo que estar, ¿no?, yo creo que es una cuestión más general, más de educación general y de la historia que hemos vivido en los últimos años. O sea, ha habido pues las últimas dos crisis en 2008 y 2012. El COVID se salvó, pero pues aportando muchísimo dinero, pero sin poner en valor que ese dinero se ha aportado para salvar todo, ¿no? Sino simplemente es como, pues el Estado ya proveerá. Pues total, da igual, aumentamos la deuda pública en no sé cuántos mil millones pero sin que la gente se dé cuenta de que esos no sé cuántos mil millones están ahí. Habrá que devolverlos en algún momento. Y es más, los hemos puesto todos nosotros, que los estados en realidad imprimen dinero, pero no generan nada, mueven dinero. Pero quien genera esto es todas las personas que trabajamos en empresas privadas que vendemos a otros productos o servicios, que eso tiene una función pública por detrás de servicios que hay que hacer porque son necesarios y no se harían si no, pero que eso tampoco está generando riqueza o valor en el país. Está moviendo un dinero que genera esa otra parte privada. Y eso digamos que no se está educando a la gente en eso. Porque simplemente se dice, está ahí y ya se proveerá. Ya, pero hasta que igual el Banco Central nos deje comprar la deuda pública. Porque el día que pase eso, igual cerramos todo. Y cerramos el chiringuito y se acabó, porque no, el día que pase eso, se acabó. Y eso es muy difícil de que la gente lo vea y que vean lo que le pueda afectar, salvo que haya una crisis brutal y pase lo que pasó en Grecia o en Portugal hace unos años, ¿no? Y que venga alguien fuera y te diga, pues las pensiones, adiós. Los salarios de los funcionarios, adiós. Los derechos que decías de trabajar no sé cuántas horas, fuera. Lo de las vacaciones, no, porque es que esto ya no te lo paga otro y tenemos que ver cómo nos lo pagamos entre nosotros, ¿no? Y eso, si no pasa, es muy difícil que internamente dentro del país alguien lo haga. Ningún político va a hacer eso. No. Es imposible. No tendría ninguna aceptación social. Hay de hecho una desmotivación muy grande, se percibe en la gente joven, en ese aspecto, porque yo a compañeros míos jubilados, que tenemos la suerte aquí por la provincia en la que estamos y por las cotizaciones históricas y tal, que las jubilaciones son prácticamente en muchos casos las máximas, y la gente joven ya empieza a estar desmotivada también por ese continuo oír al jubilado y dice, tú tienes que trabajar para pagarme a mí la pensión, que sí es medio en broma, medio en serio, ¿no? Con estos incrementos que está viendo las pensiones y en unos jóvenes que tienen el famoso mecanismo de equilibrio intergeneracional, que están viendo cómo están pagando por todo, que tienen unos sueldos que no llegan ni de casualidad a esas pensiones y que encima tienen toda la problemática, tienen ni pisos, ni tal, ni cual. Y se ve que la gente dice, oye, yo voy a hacer lo que voy a hacer, a mí no me queréis meter en esto, ni es responsabilidad mía lo que pasa en el país, ni soy un egoísta porque no tengo hijos y no aporto no sé qué, ni nada. A mí, yo lo que tengo que hacer. Lo voy a hacer lo mejor posible y hay una desvinculación de lo que es proyecto nacional, proyecto empresarial y proyecto... Sin duda. Falta de consciencia. Sí, pero eso hasta que no pase algo que rompa el sistema, digamos, y desde el COVID se ha acelerado, pues por eso, porque se paró el mundo un año y eso
pues supuso que había que meter muchísimo dinero para mantener todo el sistema funcionando. Pero ahí, por ejemplo, el error que considero yo que se hizo aquí fue, o sea, se consideró que era el Estado el que pagaba todo eso, cuando la realidad no era eso, era todo el mundo el que pagaba eso. Entonces, el mecanismo de los ERTEs estuvo muy bien, pero no hubo funcionarios en ERTE, cuando muchos no estaban trabajando. Había otros, pues toda la sanidad y demás, que tuvieron que trabajar muchísimo más que el resto. Pero no se consideró que esos eran trabajadores también. Es que son trabajadores también, porque o no hubo una reducción de pensiones, es decir, oye, que eso en otros países como Holanda sí que se hizo. Oye, señores, que paramos, que es que no se está generando dinero en el país, esto tenemos que afrontarlo entre todos. Pero aquí no, aquí digamos que la política lo que dijo fue, bueno, vamos a mantener esto como si no pasara nada, y son los trabajadores, son las empresas, los empresarios, los que les estamos haciendo el favor de que no cierren. Y dices, no, pero si es que esto, ¿qué son las empresas? Y no son nada, las empresas están formadas por personas, por trabajadores, por inversores, pero al final son personas. O sea, y hay que afrontarlo como país y asumirlo entre todos. No. Es como decía antes, una secuencia histórica. Llevamos 40 años de bonanza, ¿no? Es la típica frase que escuchamos todos en redes sociales, ¿no? Tiempos duros crean hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres débiles. Estamos en esa fase, esos hombres o mujeres débiles crean tiempos duros. Estamos en esa fase, y la gente no se da cuenta hasta que no le toca la cartera el momento, pero ya vendrá algún momento que no seamos capaces de mantener esta competitividad y este crecimiento en esa parte. Yo le doy a esto una esperanza, que es la incorporación al mercado laboral de muchas personas provenientes de fuera que puedan mantener el nivel y, vamos a decir, difuminar o por lo menos levantar un poquito la presión de esas condiciones laborales que a día de hoy estábamos comentando, ¿no? Porque vienen de países donde lo normal es trabajar como trabajábamos aquí antes. Entonces, ese es un tema que además lo llevan en su haber, en su cultura, en su forma de hacer, en esa parte. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, hace 19 años, con mi primera hija, viene una chica a trabajar a nuestra casa, Rosa, que venía de Bolivia. 2 semanas en España, aterrizó en Zarauz, anuncio, viene a casa. Esa chica, a día de hoy, tiene una empresa en Zarauz que da empleo a 12 personas, limpiando casas, sociedades gastronómicas, hogares de jubilado, ha traído toda la familia y demás. Y trabajan de sol a sol, trabajan en lo que el resto no quiere hacer. Van a las sociedades gastronómicas a las 4 de la mañana, se comen a toda la gente que está por ahí, y las cocinas de las sociedades gastronómicas ya sabes cómo se quedan después de las cenas y las comidas. Hacen ese trabajo y tienen el valor del trabajo, o sea, intrínseco, y da igual que vaya un sábado o un domingo o tal. A día de hoy, la hija de esta Rosa es la que trabaja en mi casa y viene y me dice, señor Íñigo, voy a ir cuando pueda. Y digo, ven cuando quieras. Y entonces, oye, que voy el sábado, que voy el domingo. Y está en Euskaltegi aprendiendo euskera para cuando vaya a las sociedades gastronómicas poder hablar con la gente. Claro, esa es la esperanza que yo veo. Que es que si somos capaces de integrar a toda esa gente, cosa que pasó ya hace 50 años con la inmigración, podemos tener un poquito más de esperanza para que volvamos a unos valores de trabajo sin derogar los derechos estos que hemos comentado, pero manteniendo una competitividad una productividad y una competitividad que nos permita seguir viviendo y estando como estamos. Y robando el talento a otros países de Latinoamérica, ¿no les estaremos escapando su posibilidad de desarrollo? El Servicio Nacional de Empleo colombiano te facilita todas las acciones de migración de su gente porque no tiene más gente de la que puede dar trabajo. Y tú vas al INEM o la ANVIDE colombiano y te dice, ¿cuántos quieres? ¿Y de qué perfiles? Te las mando mañana directamente porque son pirámides poblacionales con un montón de jóvenes bien formados, con un entorno además, vamos a decir, americanizado del concepto del trabajo y de la formación y del esfuerzo, donde cuando dices tienes opciones en Europa, claramente se apuntan todos, está claro. Ahora, ¿cómo de competitivos somos con el resto de países de Europa? ¿Qué vamos a ofrecer? Creo que tenemos unos ingredientes como pues el idioma y la cultura que pueden ser, pero esos países
por el momento no te están cerrando la puerta. Y ahí creo que tenemos una esperanza, una oportunidad. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo de manera adecuada. ¿Y qué diríais, por ir cerrando un poco, qué le aconsejaríais a la gente que tiene personas a su cargo, que tiene que incorporar personas en sus empresas? ¿Qué deberían tener en cuenta a la hora de intentar captar talento en este momento, ¿no? ¿Qué podrían ofrecer o cómo deberían de mirar el mercado laboral en este punto? Nosotros insistimos mucho en el proyecto empresarial. Es decir, decía Íñigo antes, tenemos que vender al candidato en la posición. Sí, pero tenemos que, sobre todo, dar una explicación muy clara de qué proyecto empresarial tenemos, dónde se va a incorporar, qué esperamos de esa persona y cuál va a ser la trayectoria de todo el entorno en el cual se está incorporando, no solo de la persona. Usted va a tener un plan de carrera que va a hacer esto y que también, perfecto, no, pero cómo se imbrica todo en todo el proyecto empresarial. Entonces, sobre la base de una explicación cierta y con todos los ingredientes para que sea posible, y en ese entorno, vamos a decir, más emocional de decir, esto, vamos por aquí, tenemos esta visión, que incluso en empresas que a lo mejor tienen algo más de dificultad, vamos a decir, en SAPA, ¿no? Que hacen transmisiones para carros blindados, o las apuestas deportivas. Bueno, pues hay que contar el proyecto tal y como es, ¿no? Y hay gente que se incorpora a ese proyecto porque lo ve atractivo y lo cuentas de una determinada manera que permita con certeza acertar en lo que va a ser esto. Entonces, con eso es el compromiso inicial y es lo que pretendemos transmitir en cada proceso que hacemos, y a todos nuestros clientes les recomendamos que cuenten un proyecto, no un cuento, pero una trayectoria prevista sobre un plan estratégico, sobre un plan de gestión o sobre los planes que tenga el propietario de la empresa o el director general en esa parte, y que pueda haberse cumplido. A partir de ahí luego vamos un escalón más abajo y hablamos de retribuciones fijas, variables, el bonus, la guardería, las días de vacaciones, todo ese tipo de cosas. Pero de primeras, explicar, vender entre comillas, un proyecto empresarial que trasciende del mero hecho de la producción o de la generación de un servicio. También importante que lo que cuente sea la verdad. La certeza. O sea, está claro que tu idea de lo que es la empresa, pues, o de lo que quieres hacer, luego se cumplirá más o menos en cuanto a tu proyecto a 3 años. Pero sí que, o sea, para nosotros, por ejemplo, el mayor fracaso es contratar a alguien que venga y que luego diga, pues esto no es lo que yo había pensado, no es lo que me gusta, ¿no? Si es porque realmente, viendo el tipo de trabajo, pues luego no se ve haciéndolo, bueno, es otra cuestión, ¿eh? Pero nunca le digas, no, es que somos así y luego resulta que no somos así, ¿no? Porque eso, o sea, el estar formando a alguien, integrándolo, que se incorpore y que esté 3 o 6 meses y que luego diga, pues esto no es lo mío o no es lo que me habían contado, eso es lo peor que nos puede pasar, porque ahí sí que tienes coste de verdad, no porque has dedicado un montón de recursos a integrar a alguien, a que esté a gusto, a que realmente le guste el proyecto. Y la reputación que luego puede salir fuera, eso que ahora es, ya y no... que luego lo pierdes porque tienes que empezar otra vez y no tiene sentido. Entonces, o sea, se cuenta todo lo que eres, por supuesto véndete porque tienes que hacerlo atractivo, pero eso, cuenta que realmente encaje lo que realmente eres con lo que quiere esa persona cuando venga, ¿no? Al final es como ligar, ¿no? O sea, es un poco... Si te vendes como quien no eres, después se te pilla. O sea, sí. Entonces es muy importante escuchar, pero no actúes como la otra persona quiere que seas, ¿no? Sino tú eres de una forma y muéstrate, ¿no? Y sin duda es eso, ¿no? Es escuchar bien, pero ser honesto con la otra persona, con la persona que tienes enfrente, y también no mostrarte tan vulnerable, ¿no? Tan necesitado por un perfil así, porque entonces te va a estirar más a las orejas. Mira, compartiendo un poco lo que estábamos hablando, lo que estaban diciendo, yo hace ya mucho tiempo que decidí decir las cosas como son. El candidato al que le has vendido el proyecto y le ha gustado el proyecto entiende lo que quiere.
Yo he tenido candidatos que se han incorporado a la compañía y dicen, ya me lo dijiste, pero no pensaba que era así. O sea, no me pueden decir, o sea, me engañaste, yo esto no era así, tú no me dijiste, no, yo desde el principio te digo, otra cosa está que te gusta el proyecto, te gusta la remuneración, te gusta tal y cual, pero esto conlleva tal y tal y tal y cual. No, ya me lo dijiste. Por lo menos, yo os voy a decir que en Rentería, que es el pueblo en el que estoy yo, salgo a la calle todos los días, prácticamente, a los fines de semana. Entonces no quiero que nadie me eche en cara que no he cumplido con lo que he prometido, ¿no? Entonces es muy importante que el candidato después, si él está por querer, la candidata que está por querer entrar en la compañía, va a entrar. Pero es bueno que tenga esa honradez, o sea, que reconozca en la compañía la honradez de haberle dicho realmente lo que hay. No hay que decir, no hay que contar las cosas malas, pero no hay que obviar algunas cosas que en un momento dado sabes que pueden traer problemas. Bueno, y como cierre os voy a pedir a todos que me hagáis un breve titular de lo que, bueno, del resumen de lo que hemos hablado, de lo que os parece que podría ser interesante y sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Al final la gente joven está buscando unas condiciones, unas condiciones laborales que antes eran prácticamente impensables y un poco la gente que nos oye son personas que van a tener que incorporar a esas personas a sus empresas, ¿no? Entonces, un titular enfocado un poco a ese perfil. Empiezo. Para mí es que es un momento para ser creativo, ¿no? Es decir, hay una circunstancia, un reto claro sobre la mesa y hay que buscar la solución, que puede ser Latinoamérica, puede ser, no sé lo que puede ser, pero hay que ser creativo y buscar pues, fuentes de personas pues, que puedan venir aquí y que puedan cubrir esas 250.000 vacantes que va a haber dentro de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, el problema creo que está ya sobre la mesa con todas las opciones de teletrabajo, de condiciones, de exigencias. Mira, yo a la gente que se incorpora al trabajo siempre le digo lo mismo que a mis hijos, ¿no? Haz que lo que haces te guste. No pienses en que vas a hacer algo que te guste, sino que lo que estás haciendo te acabe encantando, te acabe diciendo, oye, pues todos los oficios, todas las profesiones, todas las relaciones personales que se establecen en una compañía tienen unos aspectos muy positivos. Pensar en que voy a buscar mi trabajo idóneo y va a ser una maravilla, y va a ser, todos sabemos, ¿verdad? Cuando estudiamos la carrera, entre lo que pensábamos y lo que fue después, pequeños cambios ha habido. Pues que te guste lo que haces. Tienes que hacer un esfuerzo para ser positivo y para que te guste lo que haces. Yo para mí el titular es, lo he dicho antes, que es un problema de cantidad, no de calidad. Si tenemos un problema de cantidad hay escasez de talento. La escasez de talento va a generar un empoderamiento respecto a sus condiciones y, como decía Íñigo, tiendes a abrir un poquito, ser open mind para ver qué opciones puedo tener dentro de mi empresa que ofrezca un valor diferencial, que no me exija excesivos cambios internos ni faltas de equilibrio, como decía también Íñigo, y que de esa manera seamos capaces de atraer personas que nos permitan mantener nuestra actividad y generar una competitividad en el mercado. Y bueno, pues siguiendo con lo que hemos comentado, pues intentar ser creativo y adaptarse a la situación del mercado y de lo que requieren las personas que se van incorporando para conseguir atraerlos, ser sincero, ser transparente para que realmente pues ese feeling o ese enamoramiento que se busca cuando intentas incorporar a alguien pues sea algo duradero y que realmente pues, esas personas sigan trabajando y que sigan en el proyecto y que sigan haciéndolo más grande. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias a todos por venir y nada, iremos viendo la evolución poco a poco. Muchas gracias.